no estamos fortaleciendo la democracia. Estamos fortaleciendo los sistemas que permiten que algunos, a través de la democracia, se entronicen en el poder, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se revierte? Tiene que haber un proceso de diálogo. Y ese fue un compromiso que suscribieron los candidatos precisamente en el proceso anterior. Y debe de haber ese proceso donde se adecúe la realidad política a la normativa. No podemos seguir con las mismas reglas de juego en una cancha completamente diferente, porque eso que es considerado ventajismos por algunos, no van a fortalecer la democracia. Y mire, la Comisión de la Verdad dijo en el 2010, cuando le entregó el informe al presidente Porfirio Lobo Sosa, que las causas fundamentales de la crisis del 2009 era por la desigualdad del pueblo hondureño y también por el desequilibrio de sus instituciones. Y el desequilibrio permanece. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que yo creí que íbamos a aprender la lección y no creo que la hayamos aprendido. Y esas elecciones que vinieron después de esa tormenta política horrorosa del 2009 fueron elecciones limpias. Totalmente limpias. El país lo necesitaba, el mundo no nos hubiera aceptado si no fuera así. Pero hay algo que tengo que confesarle. Ajá. Fueron limpias, pero la gente no las percibe como limpias. Y las elecciones de hace un año, también fueron limpias, pero no como triunfador don Juan Orlando Hernández, fueron elecciones absolutamente honestas, honradas, decentes. Y lo dice la comunidad internacional, pero hay un fenómeno. Hay un fenómeno que nos debe de hacer reflexionar sobre esas elecciones. Permite que las minorías ejerzan el poder de la nación. Y eso no puede ser, porque esa es la antítesis de la democracia. ¿Cómo así? 7 de cada 10 hondureños no votaron por el presidente Juan Orlando Hernández. Es un presidente electo por la minoría de un partido político y no por la mayoría del pueblo hondureño. Y eso le da legalidad, pero no le da el argumento esencial de la democracia, que es la legitimidad. Él necesita el respaldo de todos los hondureños. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este entonces? Es que ese sistema de minorías que funciona para quedarse en el poder va a permanecer incólume, no se va a modificar, porque definitivamente va a permitir que un partido minoritario ejerce el poder de la nación. Y por eso es que yo he dicho que el presidente y el Partido Nacional ven la segunda vuelta, que es el tema de la expresión del 51% del pueblo hondureño, el sisimite. Le tiene terror, es la chula, la sucia, que le hablen de la segunda vuelta. Esa es la forma de resolver esa falta de legitimidad de quien nos gobierna. No, hay que sentar a todas las fuerzas políticas y escucharlas para ver cuál es la visión que tenemos de país y de democracia, qué tipo de democracia queremos. ¿Queremos una democracia donde los partidos políticos manejen las instituciones o queremos una democracia totalmente independiente donde haya un órgano creíble que maneje el proceso electoral y que después del proceso todo el mundo se sienta satisfecho con el resultado? Quiero ver si le entiendo. ¿Quiere decirme usted entonces que aquí urge una conversación entre todos los actores de la primera línea de la política y de la sociedad y de todo hondureño a quien le interese el futuro de la democracia para reformar todo el sistema electoral, cambiar la ley electoral, hacerla de nuevo, limpiar el camino al poder? ¿De eso me está hablando? El sistema de gobernanza del país. Yo le voy a decir una cosa. Se acordará de este programa. Y cuando estemos convocados a elecciones, si no ha pasado el tema de la reelección en forma anticipada, vamos a entrar otra vez en una crisis. Porque ya hay 2 partidos políticos que manifiestan su inconformidad y la ilegitimidad de la institución que va a rectorar el próximo proceso electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, que en una componenda política adelantan su nombramiento precisamente para que las nuevas fuerzas políticas no entren a debatir quiénes van a formar parte de ese organismo electoral. Ya nacimos con el pecado original. ¿No queremos ver eso? No lo veamos, pero en determinado momento nos va a estallar, porque nadie va a ir a un proceso electoral donde siente que le van a volver a poner
la guillotina y lo van a llevar al matadero electoral. ¿Por qué me habla de reelección? ¿Hay proyecto? Pues eso es lo que se dice en las calles. Todo el mundo ya sabe que va a ser a través de la Sala de lo Constitucional, que va a ser antes de que se vaya a esta Corte Suprema de Justicia, porque va a haber un compromiso incluso de reelección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que precisamente por eso, antes de salir el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, para asumir la presidencia de la República, removió la Sala de lo Constitucional, y que ahí viene esa condena para Honduras precisamente por la falta de legitimidad que nos está diciendo los indicadores de la cuenta del milenio, que aquí no se cumple the rule of law. Aquí no se cumple la ley, sino que el capricho de determinada persona que en este momento ejerce el poder como que si lo tuviera en forma mayoritaria. ¿Se ha hecho eco usted de rumores? Al decirme, se dice que se va a hacer de esta manera un proyecto reeleccionista del presidente Hernández. ¿Cuánta credibilidad le da usted a eso? Pues fíjese que si a eso lo uno con que voy a hacer lo que tenga que hacer para quedarme 50 años en el poder, y las declaraciones que he visto recientemente del presidente del Congreso Nacional de la República, que dice que todo ciudadano aspira a la reelección por donde ande el animal. Óigame, esa es una movida de altos quilates. Que no me vengan a dar a tol con el dedo a los que hemos estado ya días metidos en este tema. Y usted se ríe porque sabe que es cierto. No, me río porque me parece fantástica la forma en que usted se expresa al decir por dónde anda el animal. Es decir, está anda por Lempira, va a bajar a Choluteca y nos lo van a meter en Tegucigalpa. Bien sencillo. Ya hay un plan elaborado. Hay un plan elaborado para mantenerse 50 años en el poder. Y ese plan tiene como esencia fundamental una: dividir para vencer. Y el esquema actual le permite a eso al partido de gobierno. ¿Dividir a quiénes? A todos. Los opositores. Mire, principalmente. Dividen al Partido Liberal. Nos partieron en dos. Dividen ahora Libre. Dividen el ENE, dividen Hondutel. Dígame, ¿qué es lo que no dividen? Lo único que no dividen son las ganancias que tienen ellos de toda esta operación. Esas las multiplican. Porque ellos tienen una operación aritmética y una máquina media rara para analizar las cosas. Pero la realidad es que hay enorme preocupación. Porque lo que sentimos nosotros es que vivimos en dos Honduras. La verdadera Honduras de los indicadores reales de la inseguridad, donde cada día vemos de manifiesto lo que se está dando y donde volvemos a ocupar el primer lugar en las planas del mundo por el secuestro de una Miss. Nos hemos ganado nuevamente, a pesar de... Es tan torcido el presidente que todos los esfuerzos que hace en seguridad se le caen cuando en el mundo se destapa que aquí no se respeta la vida de los menores, de los periodistas, de los transportistas. Entonces, aunque él esté haciendo un esfuerzo, no está llegando a la esencia del problema. ¿Usted reconoce que está haciendo un esfuerzo el gobierno actual en materia de seguridad? Yo creo que sí, en materia del crimen organizado y el narcotráfico, que son dos cosas a la seguridad. ¿Y eso le parece bien encaminado? Yo creo que sí, me parece incluso que es valiente. Pero ¿qué efectos produce en nosotros? ¿Qué efectos produce en nosotros? ¿Ha mejorado la economía del país? ¿Realmente usted se siente más protegido? ¿O ahora tiene que tenerle miedo hasta los retenes porque le descargan la pistola y le hacen 7 disparos y no se para? Y nadie responde absolutamente de nada. Mire, el Partido Liberal ha quedado turulato. Nos han pegado 2 buenos sopapos en la frente. Nos agarró el dengue y después la chikungunya. Nos estamos levantando apenas de esa cosa que todavía nos tiene mareados. Es como cuando le pegan un knockout técnico a un boxeador que le dicen no te levantes ahorita porque te va a ir peor, quédate en el suelo. Todavía estamos en el suelo, pero hay que levantarse. Ya pasó un año. ¿Qué le pasa al liberalismo?
Nunca en mi vida yo había visto que se callaran las voces en el Congreso, a excepción de Darío Vanegas y unas excepciones de liberales que están ahí dando la batalla. Eso no ha sido el Partido Liberal de Honduras. Por lo menos yo lo desconozco. Ese no es mi partido. Yo lo único que pido y reclamo es que volvamos a la tradición que ha sido el Partido Liberal de Honduras. Partido valiente, orgulloso, rebelde, que se opone a todo lo que va en contra de las causas populares. Yo quisiera ver cuál va a ser la posición del Partido Liberal en ese tema de la constitucionalización de la policía militar. Cuando fue el Partido Liberal de Honduras el que precisamente puso la égida civil sobre los militares. ¿Y es acaso entonces que poniéndolo en rango constitucional nos van a quitar la seguridad? Mire, si en la Constitución está la seguridad a la salud, a la educación, a la alimentación, al honor, y tenemos alguna de esas garantizadas. ¿A quién se le ha metido en la cabeza que poniéndolo por rango constitucional, ese día desaparece la seguridad aquí en este país? Óigame, esos son enfoques que tienen otro fin. Y ese es el fin que me preocupa, porque yo lo que veo es una ruta que se esté elaborando precisamente para, a través del barniz de la democracia, constituir una nueva dictadura. Y eso es preocupante. Y esa sí la conozco. Y esa sí la he vivido. Y esa sí hay que combatirla. Y esa sí hay que denunciarla. Porque es una obligación de nosotros los demócratas evitar que eso se efectúe y que se perpetúe. Y cuando el río suena, piedras trae. Y yo sí creo que hay fines de reelección. Y yo sí creo que se quieren quedar en el poder. Y yo sí creo que se están alistando para económicamente fortalecer y destruir a los demás partidos políticos. Sí lo creo. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. El que tenga oídas para oír, que oiga. Porque si no, terminaremos con este señor 50 años en el poder. Y ¿Quiénes pueden evitarlo? Partido Liberal de Honduras y las fuerzas opositoras. Es que hay que crear una nueva mayoría. Hay que crear esa nueva mayoría, la nueva mayoría de la verdadera democracia del país. Si eso no es nada nuevo. ¿Por dónde debe ir? Yo creo que deben de sentarse Libre, Partido Liberal y PAC, a hablar. Ellos son los que tienen la obligación de encaminar el rumbo de este país. Lo que pasa es que para eso se requiere de que muchos se pongan los pantalones dentro del Partido Liberal y denuncien a aquellos que definitivamente no quieren esa mayoría, sino que están mejores con la minoría del Partido Nacional de Honduras. ¿Hay una crisis de liderazgo también en el Partido Liberal, según usted? Sí, yo creo que sí. Y eso fue porque el partido no tuvo la visión de invertir en su militancia. Partido que estuvo más veces en el poder que el Partido Nacional de Honduras. Nosotros los duplicábamos. Me acuerdo que era 7-1 en Cortés, pero nos convertimos en un partido electorero, sin filosofía, sin preparación de cuadros, sin doctrina, solo buscando el poder por el poder mismo. No los ideales que se constituyen para salvar a un país ni transformarlo. Eso que dice es importante. Y con eso me quedo para reflexionar un minuto. Yo creo que las luchas políticas no deben hacerse alianzas para combatir a un partido. No deben hacerse alianzas para combatir a otro líder. Deben hacerse alianzas para combatir los problemas de los ciudadanos. Sería pobrísimo que un grupo de partidos se reúnan y que digan, muy bien, ganémosle las elecciones al Partido Nacional. Yo creo que se debe ir muchísimo más allá y se debe decir, muy bien, unamos si es posible a todos los partidos de Honduras y ganémosle la batalla a la inseguridad, al narcotráfico, al rezago social. Nosotros no somos pobres por decreto del cielo. Pero se lo voy a poner al revés, Darío.
Imagínese que usted está hablando de esa alianza de la oposición para ese objetivo. ¿Y no sería más razonable que esa labor la hiciera el presidente de la República como líder máximo del país, atrayendo a las otras fuerzas para lograr una sola agenda? Ajá. ¿Verdad? Por supuesto. Pero ¿usted cree que se está haciendo eso? Cuando la realidad lo está requiriendo. No, es mi agenda, lo que yo digo y de la forma que yo digo. Y eso lo que provoca es una reacción del otro bando, diciendo, señores, nosotros también formamos parte de Honduras y queremos participar y creemos que podemos dar algunos aportes necesarios precisamente para que el país mejore. Pero yo no veo que ese diálogo se está dando. Yo no siento que esa intención de incluir a todos los sectores que es necesario en este momento histórico que se está viviendo se esté dando, sino que simplemente las acciones se toman en forma unilateral, se practican y se llevan a cabo, y eso va a producir un resultado. ¿Qué siente al ver esta bandera que estoy pintando? Rojo, blanco y rojo. El rojo encendido de la libertad y el blanco inmaculado de la justicia. ¡Viva el Partido Liberal de Honduras! Yo sí estoy hablando políticamente. Esa es la bandera que hay que sacar, porque la tenemos arriada, la tenemos bajo las piedras, hay que levantarla. Donde limpias, surgió pero no como triunfador don Juan Orlando Hernández, fueron elecciones absolutamente honestas, honradas, decentes. Y lo dice la comunidad internacional, pero hay un fenómeno que nos debe de hacer reflexionar sobre esas elecciones. Permite que las minorías ejerzan el poder de la nación. Y eso no puede ser, porque esa es la antítesis de la democracia. ¿Cómo así? 7 de cada 10 hondureños no votaron por el presidente Juan Orlando Hernández. Es un presidente electo por la minoría de un partido político y no por la mayoría del pueblo hondureño. Y eso le da legalidad, pero no le da el argumento esencial de la democracia, que es la legitimidad. Él necesita el respaldo de todos los hondureños. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este entonces? Es que ese sistema de minorías que funciona para quedarse en el poder va a permanecer incólume, no se va a modificar, porque definitivamente va a permitir que un partido minoritario ejerce el poder de la nación. Y por eso es que yo he dicho que el presidente también por el desequilibrio de sus instituciones. Y el desequilibrio permanece. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que yo creí que íbamos a aprender la lección y no creo que la hayamos aprendido. Y esas elecciones que vinieron después de esa tormenta política horrorosa del 2009 fueron elecciones limpias. Totalmente limpias. El país lo necesitaba, el mundo no nos hubiera aceptado si no fuera así. Pero hay algo que tengo que confesarle. Ajá. Fueron limpias, pero la gente no las percibe como limpias. ¿Y las elecciones de hace un año? También fueron. No estamos fortaleciendo la democracia. Estamos fortaleciendo los sistemas que permiten que algunos, a través de la democracia, se entronicen en el poder, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se revierte? Tiene que haber un proceso de diálogo. Y ese fue un compromiso que suscribieron los candidatos precisamente en el proceso anterior. Y debe de haber ese proceso donde se adecúe la realidad política a la normativa. No podemos seguir con las mismas reglas de juego en una cancha completamente diferente, porque eso que es considerado ventajismos por algunos, no van a fortalecer la democracia. Y mire, la Comisión de la Verdad dijo en el 2010, cuando le entregó el informe al presidente Porfirio Lobo Sosa, que las causas fundamentales de la crisis del 2009 era por la desigualdad del pueblo hondureño.